Apreciados hermanos, reciban un afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecer a Dios la oportunidad de compartir con ustedes este seminario sobre la teología de la última generación, un tema que, como es conocido de muchos, está ocupando bastante espacio en los debates teológicos dentro de la iglesia adventista, especialmente en muchos países de habla hispana, pero también por lo que percibo en medio del fragor de esta batalla, también en el campo inglés. Quiero agradecer a Dios la oportunidad de reflexionar la palabra de Dios en este tiempo con todos ustedes y agradecer a la Unión Peruana del Norte por auspiciar este seminario, también al Centro White y al Servicio de Educación, Hogar y Salud. Agradezco también al hermano Joel Iparraguirre, a través de quien hicimos los contactos o aceptamos esta invitación, y espero que el Señor pueda bendecirlo a todos ustedes. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a elevar a nuestro Dios una oración para que Él pueda dirigirnos e invitar a su Santo Espíritu para que abra nuestra mente a las reflexiones que hemos de compartir a continuación. Oremos. Amado Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te ruego para que tu Espíritu Santo nos dirija, abra nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Bien, estaré presentando la diapositiva que tengo aquí, y si alguna persona se interesara en tenerla, déjenme saber para compartirle esta presentación. Cuando hablamos de la teología de la última generación, estamos hablando de un sistema de creencia que en el adventismo ha estado ganando mucho terreno. Yo he llegado a la conclusión de que estas creencias son generalmente las creencias de base que de manera regular tienen los miembros de la iglesia. Todos en algún momento nos hemos dado cuenta de que hemos estado anclado allí, en ese grupo de creencias, y que el tiempo, la ayuda de Dios y el crecimiento espiritual, como también la mejor comprensión de los grandes temas de la palabra de Dios y en particular de la escatología bíblica, eso es lo que nos ha permitido poder arribar a conclusiones distintas. En este momento me gustaría señalar que realmente no pretendemos juzgar la sinceridad de nadie ni juzgar a las personas. Vamos a abordar algunas ideas, como ya lo hemos hecho en otras presentaciones que algunos de ustedes ya han participado y han conocido también, solo que son tanto las aristas que tiene esto que uno vuelve una y otra vez y tiene que retomar algunos argumentos y luego ampliarlos o desarrollarlos más. De hecho, su servidor reconoce que en algún momento fue partidario de la mayoría de estas ideas, y que con el tiempo y la ponderación y la ayuda de la lectura bíblica y los escritos del Espíritu de Profecía, pude clarificar mejor algunos asuntos, y le puedo confesar que no sé en qué momento, perdón, en qué momento yo pasé de un ámbito de entendimiento a otro. Lo cierto es que en alguna ocasión empecé a hacerme preguntas, a leer algunas cosas, incluso que yo mismo había escrito, y empecé a reconsiderar y a darme cuenta que faltaba evidencia y que algunas entraban en contradicción con otras comprensiones que ya se tenía. De manera que yo doy mi testimonio porque sé que eso es esperanzador para otros que están luchando por entender. En los asuntos de teología, las convicciones son muy profundas y nadie quiere sentir que está equivocado. Sin embargo, es bueno saber que no todos comprendemos totalmente cada aspecto de la teología bíblica, y que estamos en un proceso de crecimiento espiritual en el que se supone Dios nos está enseñando cada día un poco más. Dado su trasfondo histórico, nuestra iglesia ha prestado un interés especial al tema de la escatología bíblica. Nosotros estamos formados, por así decirlo, a la imagen y la semejanza de esa realidad. Y también es bueno destacar que tanto la Biblia como los escritos de Elena de White, que para nosotros tienen mucha importancia, tienen mucho que decir sobre los eventos finales, y también tienen algo que decir, o bastante que decir, sobre la misión del pueblo de Dios durante ese tiempo del fin. Ahora, dada esta realidad, lo mínimo que nosotros debemos procurar es tener una comprensión correcta sobre la naturaleza de estos eventos.
si gran parte de nuestro sistema de creencia, de nuestra predicación, nuestra teología, está anclada en nuestra comprensión escatológica, entonces nosotros estamos comprometidos con la verdad, con el Señor, de tratar de comprenderlo de la manera más adecuada para que quienes nos escuchan puedan ver la fuerza bíblica de nuestros argumentos y al mismo tiempo puedan ser persuadidos por ellos. Nuestra comprensión escatológica que hoy tenemos se ha abierto paso poco a poco a través de un camino muy accidentado. Todos los que están un poco informados sobre la historia de la interpretación de las profecías en la iglesia adventista se han dado cuenta que no todo ha sido color de rosa siempre. Ha habido momentos en los que hemos disentido en algunos aspectos de otros hermanos que, sin abandonar la iglesia, permanecen dentro de la iglesia sosteniendo algunas ideas diferentes. De las feroces batallas que se han librado en el pasado, aún quedan profundas cicatrices y amargos recuerdos. La verdad ha prevalecido, yo no tengo la menor duda de eso, pero también ha prevalecido muchos remanentes de doctrinas que siguen causando preocupación y controversia en nuestras filas. Este libro que le muestro a continuación, Los Adventistas y el Armagedón, de Donald Ernest Mansell, quien falleció en el 2018, es una evidencia dentro de la historia de la interpretación de la escatología adventista o de un tema en particular, para mencionar el caso del Armagedón. Bien, podríamos hablar de las 7 trompetas y de otros tópicos, pero este libro precisamente muestra que los adventistas no siempre han estado de acuerdo en algunos puntos de la profecía bíblica. Y en lo que respecta al Armagedón, este libro presenta evidencia abundante de que originalmente los adventistas, entiéndase algunos pioneros como Elena de White, Jaime White y otros escasos, contrario a Butler Smith y otros escasos también, en algún momento veían el Armagedón como una guerra espiritual. Posteriormente predominó la perspectiva de Smith, que tenía una aplicación más política, y con el tiempo esa fue la posición que predominó. Las expectativas que se generaron frustraron a muchos cristianos adventistas en el transcurso del tiempo y la iglesia perdió una cantidad enorme de miembros de la iglesia precisamente como producto de el no cumplimiento de estas falsas expectativas que se propusieron. Este libro yo lo recomiendo para que puedan notar allí la necesidad de que nosotros podamos tener un entendimiento lo más adecuado posible de las perspectivas bíblicas, entiéndase la escatología bíblica en particular. Vamos a iniciar este viaje y empezar a considerar algunas cosas. Y aquí formulamos una pregunta. ¿Por qué dedicar tanta atención al estudio de la última generación de creyentes y el papel que desempeñará en la última crisis de la tierra? Una respuesta adecuada sería porque el libro de Apocalipsis así lo requiere. Pero ¿qué podemos decir de la teología de la última generación y sus implicaciones para la fe y nuestra comprensión de los eventos escatológicos? Bueno, escuchemos la propuesta de algunos de los exponentes más representativos de la teología de la última generación para que podamos empezar a ponderar la necesidad de entender mejor este asunto. Escuchándolos a ellos sería justo porque así no estamos diciendo lo que nosotros creemos que ellos dijeron. Yo he escuchado personas decir que nosotros sacamos de contextos muchas declaraciones, pero cuando yo vuelvo al capítulo y leo las declaraciones me doy cuenta que realmente el autor que estamos citando está diciendo eso. De manera que nosotros debemos cuidarnos también de no crear lo que se conoce como un muñeco de paja, es decir, algo irreal para entonces negarnos a escuchar la persona que nos está diciendo algo que de pronto no queremos oír o no queremos entender. Emily Andreasen, quien es considerado uno de el mayor proponente de la teología de la última generación, sirve de enlace entre las perspectivas de Waggoner y el futuro de la iglesia después de su existencia. Las ideas todavía predominan entre nosotros. En el capítulo que se llama La última generación, precisamente en El santuario y su servicio, que fue un libro publicado por él, allí aparecen las declaraciones. No necesitamos que nadie nos diga qué fue lo que él dijo porque podemos tener acceso a esta fuente de información.
Él está planteando qué hará la última generación de creyentes. Y en la página 220 empezamos a leer, cuando Satanás lance la declaración y el desafío, nadie puede guardar la ley, es imposible. Y si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho, muéstrenmelo. ¿Dónde están los que guardan los mandamientos de Dios? Dice Andreas en que Satanás preguntará. Entonces dice él que Dios contestará tranquilamente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Andreasen continúa diciendo en la página 221, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Quienes están leyendo conmigo notarán que yo puse en negrita algunas declaraciones, palabras y expresiones claves que contienen las ideas fundamentales de la perspectiva de la última generación, como la entendió Andreasen y otros intérpretes posterior a él. Dice él, esta generación lleva los resultados de pecados acumulados. Si los hay débiles, son los miembros de esta generación. Si hay quienes sufren de las tendencias heredadas, son ellos. Si algunos tienen excusa por cualquier debilidad, son ellos. Sí, por lo tanto, estos pueden guardar los mandamientos. Nadie de ninguna otra generación tiene excusa por no haberlo hecho. Noten el énfasis que Andreasen le está dando al papel que desempeñará en términos de obediencia y desarrollo del carácter de la última generación. En la página 223, él dice, en la última generación, de ahí la expresión teología de la última generación, Dios quedará vindicado. En el remanente, Satanás encontrará su derrota. Es como si Dios no hubiese sido vindicado y al mismo tiempo como si Satanás no hubiese sido derrotado. La acusación de que la ley no puede ser observada es como el argumento básico de su razonamiento teológico, quedará plenamente refutada. Es decir, esta acusación no ha sido plenamente refutada. Entonces, Andreasen continúa diciendo, Dios tendrá no solamente una o dos personas que observen sus mandamientos, sino también un grupo entero, el de los 144,000. Ellos reflejarán plenamente la imagen de Dios, desmentirán la acusación de Satanás en contra del gobierno divino. Entiéndase que la acusación de Satanás contra el gobierno divino es que la ley de Dios no puede ser observada. Y en la última generación Dios va a refutar esa acusación, Dios será vindicado y Satanás será derrotado. De hecho, será una demostración tal que ya no será el producto de una o dos personas, sino de un grupo completo. En la página 223 también, Andreasen continúa diciendo, todo lo que Dios necesita es contar con un hombre que haya observado la ley y su causa estará ganada. En ausencia de un caso tal, Dios perderá y Satanás ganará. El resultado depende, por lo tanto, de uno o más seres que guarden los mandamientos de Dios. Cuando yo leo esta declaración, yo me pregunto, ¿Andreasen se estaba escuchando decir esto? O después que lo escribió, ¿él leyó lo que escribió realmente? ¿Pudo entender él las implicaciones de esta declaración? Él continúa diciendo, aunque es verdad que de vez en cuando muchos han dedicado sus vidas a Dios y vivido sin pecado durante ciertos periodos de tiempo, Satanás sostiene que estos son casos especiales. La manifestación suprema ha sido reservada hasta la contienda final. Es decir, Dios no ha podido proveer hasta la última generación algo todavía en el futuro nuestro. Un caso de obediencia, sea de un hombre o de dos o varios, con el cual haya podido demostrar que la ley es posible de obedecer, que es posible obedecer la ley. De manera que, como nada de eso ha sido provisto, entonces en el tiempo del fin tiene que aparecer una generación que lo haga. Dennis Brief sigue el pensamiento de Andreasen punto por punto. He visto más de un video y he leído más de una de las obras de Brief y he leído algunos artículos de lo que él ha publicado en su página de internet, en su blog, bajo su mismo nombre, Dennis Brief, que me evidencian a mí
que Priest es un discípulo de Andreasen es prácticamente una fotocopia, porque sigue punto por punto las ideas de Andreasen. De hecho, en uno de sus sermones cita apenas 3 veces la Biblia, varias veces a Elena de White y muchísimas veces más Andreasen, palabra por palabra, y no aporta nada original excepto lo que Andreasen dijo. Parte de la cita que yo leí ya anteriormente. Dennis Priest dice aquí, lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a él. El mundo aguarda esa demostración. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. Note que Priest continúa la misma línea de razonamiento de Andreasen. Luego él también comenta, aun cuando unos pocos como Enoch pudieron lograrlo, Satanás ha dicho que no es una evidencia suficiente. Por esta razón, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Ahora serán 144,000 santos los que proveerán la mayor demostración de obediencia a la ley. Será un evento único. A mí me da la impresión de que Priest cree que los 144,000 son un grupo literal de personas, lo que plantea una serie de implicaciones en otra dirección que no es nuestro tema aquí y ahora. Cuando Satanás lance la declaración y el desafío, nadie puede guardar la ley de Dios, es imposible. Si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho, muéstramelo. ¿Dónde están los que guardan los mandamientos? Dios contestará tranquilamente señalando la fiel obediencia de los santos de Apocalipsis 14:12. Como ustedes pueden ver, Priest está siguiendo letra a letra el pensamiento de Andreasen. De manera que la idea es que no se ha podido hacer esa demostración y que no es posible con uno o dos, y que si aún uno lo hubiese podido hacer, ya eso hubiese sido suficiente, pero como eso aparentemente no ha ocurrido según esta perspectiva, entonces Dios lo demostrará con un grupo de creyentes. Y así ya no será con uno o dos, sino con todo un grupo. Y eso implica que las generaciones pasadas quedarán sin excusa, porque si esto pudieron hacerlo y eran los que estaban más degradados, más debilitados, entonces no hay excusa para aquellos que estuvieron antes que ellos, que estaban menos degradados y menos debilitados. Es una idea realmente que yo no sé si quienes las están sosteniendo la están pensando, pero vamos a continuar un poquito más. Vamos a ver otro exponente, Paul Peno. Paul Peno, diferente a Priest, pertenece a un grupo de creyentes dentro de la iglesia que sigue una línea similar en cuanto a la teología de la última generación, pero que en cuanto a otras creencias se diferencia. Paul Peno sigue la línea del Comité de 1888, mientras que Dennis Priest sigue la línea de Hope International, un poquito más radicales con el tema de la observancia de la ley. Yo creo que Hope International, de alguna manera, los residuos que quedan de él, porque fue un ministerio muy activo en tiempo pasado, pero ya no tan activo, y de hecho ya ni siquiera están publicando las revistas Hope International bajo ese mismo nombre que publicaban anteriormente. Solo quedan algunos remanentes en las redes que siguen promoviendo esas ideas. Esa tendencia del adventismo histórico seguía más la línea de Luther y Smith, totalmente legalista en algunos entendimientos del evangelio. En cuanto a Paul Peno, que enfatiza mucho más el tema de la cruz y la victoria de Cristo y la justicia de Cristo y el mensaje de 1888, desafortunadamente llega a algunas conclusiones similares a las que ya hemos leído. Alrededor del tema de la última generación, dice Peno, confluyen todas las grandes verdades que aparecen en la Biblia sobre la salvación y realmente constituyen un crescendo de la verdad bíblica. De manera que la verdad bíblica se mueve hacia un objetivo, y ese objetivo es la aparición de la última generación. La última generación vencerá los tropiezos de todas las generaciones anteriores del pueblo de Dios. Los resultados prácticos de la purificación del santuario celestial se verán en sus vidas y en sus caracteres. Él continúa diciendo, en la perfección de carácter de esta generación de creyentes, las dudas y objeciones de Satanás y sus huestes contra Dios y su pueblo han de ser contestadas para siempre. De manera que nada ha ocurrido antes de eso que haya podido acallar las acusaciones de Satanás. Y el propio universo no caído ha de ser tranquilizado
contemplando una gran demostración del completo éxito del plan de la salvación en su hora final. Peno continúa diciendo, el hecho de que el Hijo de Dios venciera y condenara el pecado en la carne no rebate definitivamente la acusación de Satanás como algunos quisieran que ustedes creyeran. Noten bien, la obediencia perfecta de Cristo no rebate definitivamente la acusación de Satanás como algunos quisieran que nosotros creyéramos. Así que sigue diciendo, si la victoria de Jesús en la cruz, la cual ciertamente se produjo, no niega que se produjera, pero sí niega que rebatiera definitivamente la acusación de Satanás. Dice, la cual se produjo, ha rebatido la acusación definitivamente y él no puede demostrar lo mismo en la última generación, habría excusa para el rechazo que Martín Lutero tenía hacia los judíos y los musulmanes, así como para su devoción por la cerveza. Es decir, si Cristo no puede hacer en la última generación lo que hizo él en su vida de obediencia, hay excusa para todos los pecados y debilidades que tenían todos los creyentes del pasado y utiliza a Martín Lutero como ilustración. Larry Kilpatrick, en el área inglesa también, igual que Peno, siguiendo la fraseología de Andreasen, dice, los más débiles entre los débiles contarán la historia de Jesús. Ellos serán el producto final no solo de 6,000 años de decadencia moral, sino el intenso poder de la maduración del Espíritu Santo. Algo curioso, porque si se van degradando por un lado, ¿cómo se van perfeccionando por otro lado? O tú te vas degradando o tú te vas perfeccionando, pero no pueden ocurrir ambas cosas a la vez. Pero bien, es así como estos expositores plantean estos temas. Dios nos revelará cada asunto para que al final experimentemos en nuestras vidas la situación de impecabilidad en la que vivía Adán antes de la caída. Bien, entonces Dios, a través de la última generación, demostrará que fue posible para él llevar un grupo de personas que eran los más débiles de los débiles a hacer algo que que de hecho ni Cristo mismo hizo de manera definitiva. Y los llevará a este punto de perfección, de tal manera que ellos serán impecables como fue Adán. Ahí yo sé que él está pensando en una cita de Elena de White, pero la está sacando de contexto. Ya no está pensando en ese punto, sino en el estado de impecabilidad después de la glorificación. Pero bien, es así como este sistema se desenvuelve, usando texto fuera de contexto y citando pasajes que no tienen nada que ver con eso. La mayor prueba está en que para Prif, Romano 8:19, habla de lo que ocurrirá con la última generación, pero ese pasaje no habla de la última generación, sino de la glorificación de todos los santos cuando Cristo venga. Así que saque el pasaje de contexto, porque no tiene un pasaje que lo confirme. Y aquí con Mateo 6:13, Kilpatrick está usando un texto que no tiene nada que ver con el tema de la impecabilidad del tiempo del fin o de una supuesta impecabilidad de la última generación en el tiempo del fin. Lea el pasaje y usted mismo se dará cuenta. Kilpatrick continúa diciendo, la última generación demostrará sin sombra de duda que los hombres y mujeres con naturaleza caída pueden vivir sin pecar. Cuando estemos tan asentados en la verdad, y esto solo será posible según él, tanto doctrinal como experimentalmente, que no podamos ser movidos, entonces dejaremos de pecar. Kilpatrick agrupa su comprensión de la teología de la última generación en 14 puntos. Por su lado, Kelvin de Paulsen, siguiendo el modelo calvinista de los 5 puntos, o TULIP, como se le llama por sus siglas en inglés, presenta un librito de 5 puntos sobre la teología de la última generación. Y el primero de ellos dice que los seres humanos se convierten en pecadores por elección, no por el mero hecho de haber nacido con una naturaleza caída. Es como decir que el árbol se vuelve malo porque produce malos frutos y no que produce malos frutos porque es un árbol malo. Pero bien, ese es un tema aparte que ya lo hemos discutido en otras exposiciones y que estará siendo expuesto en otro tema que colocaré en el canal, en mi canal de YouTube. El segundo punto es que Jesús nació en este mundo con una naturaleza humana caída y en esa naturaleza vivió una vida perfecta a través del mismo poder divino disponible para ti y para mí. El tercero de ello es que la salvación se logra tanto por la justicia justificadora como por la justicia santificadora de Jesús. El cuarto punto es que esa justicia justificadora, perdonadora, nos declara y nos hace justo.
Y cuando llegamos a este punto, nosotros nos preguntamos, ¿ha leído bien esta gente la definición católica de la justificación por la fe? Me parece que no. Y si la ha leído bien, entonces debería aclarar qué quieren ellos decir con que Dios nos hace justo a través de la justicia que justifica, para que no se confunda entonces con la teología católica. Pero al no hacerlo, yo deduzco que ni han leído bien la teología católica, ni explican con detalle qué significa que nos hace justo. Y bien, aún se explique, habría que probar si bíblicamente la justicia que justifica la justificación por fe, tiene que ver con una declaración, no solo eso, sino también con un hacer justo. Como ustedes pueden ver, hay demasiadas implicaciones teológicas en este sistema de creencia. Y finalmente, el quinto punto es que a través del mismo poder divino usado por Jesús, mientras estuvo en la tierra, los seres humanos en esta vida pueden vivir sin pecar y que cuando una generación de creyentes logre esta experiencia a través del poder de Dios, el carácter de Dios será vindicado ante el universo y Jesús regresará. Parecería ser que el carácter de Dios no ha sido vindicado todavía y no podrá serlo hasta que no aparezca una generación de personas que pueda hacerlo. Bien, ¿qué podemos decir? Como ustedes pueden ver, no tenemos tiempo para entrar en detalle y hacer una apología de cada una de estas declaraciones. Sin embargo, vamos a tratar de concentrarnos en algunos aspectos vitales que, una vez entendido, demostrarán la falacia de algunas declaraciones y eso al mismo tiempo puede derrumbar todo el andamiaje de la teología de la última generación o TUC, como se le conoce popularmente. Me gustaría señalar algunos detalles antes de concentrarme en lo que resta de tiempo en uno de ellos. Cuando Andreasen declara la manifestación suprema ha sido reservada hasta la contienda final, parece inferir que la calidad de la obediencia que Dios demanda está más determinada por la cantidad de santos que la ofrecen que por la cualidad misma de dicha obediencia, es decir, cuán perfecta es. Porque si pensamos, por ejemplo, en la obediencia que el pueblo de Dios ofrecerá en el tiempo del fin, por más perfecta que esta obediencia ha sido, cuando ustedes leen los temas relacionados al juicio investigador, se darán cuenta que Cristo tendrá que vindicarlo de todas las acusaciones de Satanás. Acusaciones que, aunque son presentadas de manera exagerada, tienen razón y mucha verdad. Cuando Satanás dice que el pueblo de Dios ha pecado, no está mintiendo. Ahora, cuando dice que vivió pecando, está exagerando. De manera que el juicio investigador muestra que en lugar de Dios señalar la perfección de carácter de sus hijos en el tiempo del fin, señala su fe, su arrepentimiento y la apropiación de los méritos de Cristo como el argumento válido a través del cual Dios derrota a Satanás. La derrota de Satanás en la cruz fue lograda por Cristo y la derrota de Satanás en el tiempo del fin, si bien se puede decir, ellos le han vencido, nota, Cristo ha vencido por sus propios méritos, pero los santos del tiempo del fin vencen por la palabra de Dios y la sangre del Cordero, que es una victoria relativa muy diferente a la que Cristo logró en la cruz. De manera que si hay una manifestación suprema de obediencia, es la de Cristo y no la de los santos del tiempo del fin, a quienes Dios, diferente a Cristo, tiene que vindicarlo de las acusaciones de Satanás por los errores que cometieron para poder salvarlo. De manera que la cualidad de la obediencia de Cristo, lo perfecta que fue, la naturaleza de esa obediencia es la que le da a él los méritos para poder aplicarlo a los creyentes que se han de salvar sobre la base de esos méritos. No es un asunto de que si tres obedecen igual como lo hizo uno, la obediencia de tres es superior a la de uno porque son tres. Eso no tiene que ver con la cantidad de personas que obedecen, tiene que ver con la cualidad de la obediencia. Y no hay un ser humano en la tierra que haya obedecido como Cristo obedeció. Por lo tanto, la salvación del creyente se debe a la obediencia de Cristo y no a su propia obediencia. Y estoy consciente de que la teología de la última generación no enseña que los santos se salvan por sus propios méritos, pero el hecho es que le atribuye a esa obediencia una cualidad que no tiene y en eso sigue errando. Otro asunto es cuando Peno dice que alrededor del tema de la teología de la última generación confluyen todas las grandes verdades que aparecen en la Biblia sobre la salvación, no está despojando a la cruz de su centralidad en el plan de la salvación y está convirtiendo un argumento antropológico que tiene que ver con los seres humanos
en el argumento central cuando realmente es la humanidad de Cristo la que logra esa hazaña? Miren, por ejemplo, como dice Elena de White en Obrero de los Obreros Bíblicos, página 330. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendidas y apreciadas debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. De manera que cuando Andreasen dice que los temas, el tema de la última generación es en derredor del cual confluyen todas las grandes verdades, está cometiendo un desliz, desmeritando la cruz, quitando la cruz del centro y colocando la victoria final de los santos en el centro. Eso no es el evangelio. Eso es una falsificación del evangelio. Eso es quitar la gloria de la cruz y poner la opaca luz que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que al fin y al cabo es una luz que depende de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. De manera que ¿qué podemos decir también de Prif? Lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo aguarda esa demostración. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Este argumento parecerá convincente, pero no lo es. Es lo que afirma el pasaje que él está citando. No, no tiene un pasaje. Eso sencillamente es una tesis y para probarlo necesita argumento bíblico. Y el argumento bíblico no lo tiene. No lo tiene. Puede hablar de Apocalipsis 14:12, pero Apocalipsis 14:12 no dice nada en términos del pueblo de Dios que no pueda decirse de cualquier grupo de fieles en el pasado, porque fiel a Dios no solamente será el remanente final, ha sido cada remanente leal en el transcurso de la historia. De manera que esta teología construye un caso, hace declaración y luego busca pasajes bíblicos, texto prueba, para tratar de fortalecer o fundamentar argumentos que el texto no está diciendo. Miren, por ejemplo, algo respecto a los logros de Cristo en su vida y en su muerte. Vamos a ver aquí ahora. La teología de la última generación plantea, retrocedamos un poquito, plantea que tiene que haber una generación de personas que pueda dar una demostración de obediencia tal que deje vindicado a Dios y derrotado a Satanás, y que esa obediencia es definitiva y total, y que si hubiese existido uno o dos que lo hubiesen hecho, entonces no habría necesidad quizá de una generación en el futuro. Pero lo cierto es que tenemos a Enoch, tenemos a Job, tenemos a José, tenemos a Daniel, tenemos a Elías y a los 7000 que no doblaron rodilla ante Baal. Podemos señalar tantas personas fieles en el registro bíblico, Eliseo y otros tantos, Juan el Bautista y así sucesivamente. Personas que lograron vivir. Bueno, pues Andreasen dice, bueno, pero aunque lo lograron por un tiempo, no fue completo. La última generación lo hará. Pero ¿cómo la última generación lo hará si la obediencia de la última generación, por más perfecta que sea, es imperfecta de tal manera que Dios tiene que vindicarlo de las acusaciones de Satanás en el juicio? Entonces, ¿cómo convierten ello en perfecta una obediencia que al fin y al cabo no termina siendo perfecta? Pero una obediencia que Dios aceptó porque fue hecha por amor. Miren, creo que nosotros hemos quitado del centro la cruz. Hemos ignorado el triunfo de Cristo en la cruz y en el Calvario y hemos puesto la humanidad, en lugar de la humanidad de Cristo, hemos puesto la humanidad de la última generación. Y en lugar de la obediencia perfecta de Cristo, hemos colocado la obediencia perfecta, entre comillas, de la última generación. Yo no estoy diciendo, y quiero que esto quede claro, que la victoria sobre el pecado no es posible, que no es posible vivir una vida victoriosa. Estoy diciendo que se le está atribuyendo a la victoria de los santos un sobreénfasis que no acepta y se le está desmeritando a la cruz de un logro que no se entiende y que fue total. Miren, Hebreo 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, participó también de lo mismo para destruir, catarjese. Ahí está esa frase, ese término griego. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Esa expresión, catarjese, no se debería traducir destruir, sino anular. Pero anular de tal manera que también quita la posibilidad a quien se le anula el poder de volver a recuperarlo. La cruz es el lugar donde a Satanás se le anuló el poder. De manera que todo el que vence
sobre la base de la muerte de Cristo, vence contra un enemigo a quien el poder se le ha quitado. Incluso se le ha quitado también la posibilidad de volver a recuperarlo. ¿Saben por qué? Porque esa es una victoria completa. De manera que cuando algunos proponentes de la teología de la última generación utilizan la expresión Dios en riesgo o el gobierno de Dios está en riesgo, para mí están instalados en la frontera misma de las blasfemias. ¿Saben por qué? Porque hablar de que el gobierno de Dios está en riesgo o de que Dios está en riesgo porque no ha habido una generación de santos que haya obedecido perfectamente la ley de Dios, desmintiendo las acusaciones de Satanás de que no es posible hacerlo, yo me pregunto, ¿realmente esta gente ha leído la Biblia? Y si la ha leído, ¿la ha entendido? Lo que ocurrió en la cruz, lo único que queda en riesgo después de la cruz es la existencia de Satanás y el reino de las tinieblas. El reino de Dios queda establecido firme para siempre en unas colinas más fuertes que las colinas eternas. De manera que la última generación no tiene que demostrar nada para que el Dios sea vindicado, mientras que Satanás tendrá que ser derrotado. Este es un punto neurálgico en esta discusión. Y me temo que la teología de la última generación no entiende el evangelio, ni la cruz de Cristo, ni la victoria que allí se logró. Vamos a seguir avanzando. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice que Cristo desarmó a los poderes y a las autoridades. Y por medio de Dios desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Pablo está utilizando la costumbre antigua de los reyes que cuando vencían a sus oponentes los exhibían en un desfile público y con eso mostraban su superioridad y la totalidad de su victoria. Siguiendo esa idea, Pablo está diciendo que Dios le quitó las armas a los poderes y a las autoridades del mal y que por medio de Cristo los humilló en público y los exhibió en su desfile triunfal. Han sido derrotados, no destruidos, han sido derrotados. Se le han quitado las armas y también se le ha quitado la posibilidad de volver a recuperarla. Eso significa que si una persona se pierde después de la muerte de Cristo, es porque ignora su muerte, no porque los méritos de esa muerte no sean suficientes para cubrirlo y hacerlo victorioso. En Apocalipsis capítulo 5, verso 5 leemos que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Allí se utiliza la palabra griega eniquesen, y que ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Eniquesen es una palabra clave en Apocalipsis porque se usa en cada una de las promesas. Joeniquesen, joeniquesan. Se utiliza siempre de una forma u otra. De manera que la victoria del Cordero es lo que garantiza la victoria de todos los santos en cada etapa del tiempo. La Odisea, que es la última iglesia, no experimenta una victoria diferente. Es la misma victoria que experimentó Éfeso, Sardis, Mirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, porque en cada una de las iglesias aparece la misma palabra y es la palabra que representa la victoria del Cordero. Y la victoria del Cordero es la que repercute en la victoria de los santos. Y si bien se puede decir que los santos vencen a Satanás, esa victoria sobre Satanás realmente es la victoria de Cristo nuevamente sobre Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11, como ya quizá ustedes habrán podido leer, se lee que ellos lo han vencido. Y ahí está el griego eniquesan. ¿Por qué han vencido ellos? Porque el Cordero venció. Y lo han vencido por la sangre, por causa, noten, por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Porque no amaron sus vidas hasta la muerte. De manera que Dios no está esperando que aparezca esta generación para vencer. No, cada persona, cada hijo de Dios, cada generación de creyentes ha vencido. La última generación vencerá, pero no porque alcance una victoria distinta, sino porque como las anteriores, también está destinada a la victoria, porque confían en los méritos del Calvario, porque como el Cordero venció, el Cordero es que los pastorea y los guía. De manera que la victoria de ellos no es el foco, es solo otro resultado y es el último, claro, es el final, sí, pero es sobre los mismos fundamentos de las victorias anteriores, como lo muestra la historia de cada una de las iglesias. ¿Qué demostró Jesús en la cruz? Bien, este es uno de los puntos donde la teología de la última generación, desde mi perspectiva,
comete uno de los mayores desaciertos teológicos. Primero, no ha captado la naturaleza ni el alcance de la obra de Cristo en la cruz. Note bien, ni la naturaleza ni el alcance que tiene. Y por lo tanto, no entiende las implicaciones de esa naturaleza y de ese alcance victorioso, de esa victoria, de la naturaleza de esa victoria y el alcance de esa victoria en el contexto del gran conflicto. Por lo tanto, sigue diciendo que está pendiente algo que, como veremos más adelante, ya se resolvió totalmente. Segundo, es por eso que la teología de la última generación extrapola o arroja al tiempo del fin un aspecto del gran conflicto que ya fue resuelto en la vida y la muerte de Jesús. Aquí entramos en uno de los puntos más interesantes. Y creo que este fue precisamente el descubrimiento o la reconsideración de esta verdad que, aunque yo la conocía, no la había digerido totalmente. Pues yo recuerdo que yo apenas era un infante en la fe cuando yo leí El deseado de toda la gente, de manera que el capítulo consumado es, yo lo leí. Y yo recuerdo que cuando yo leí el capítulo Getsemaní, yo me detenía a llorar porque las lágrimas no me dejaban avanzar la lectura del libro. Pero en ese momento yo no capté y posteriormente permití que algunos maestros y predicadores me influenciaran con su teología de la última generación sin considerar la evidencia. Pero con el tiempo uno vuelve otra vez sobre el texto y el texto le habla y el texto no solo habla, no solo enseña, también corrige según la Biblia. La inspiración tiene ese propósito. Y yo caí en esta realidad. Yo dije, no, pero espérate, aquí hay un problema que muchos se niegan a verlo. Nosotros no nos salvamos por un sistema teológico, nosotros nos salvamos por los méritos de Cristo en la cruz, por la fe y la gracia de Dios. Nosotros tenemos que someter a revisión todo lo que creemos, porque la verdad cuando se investiga no pierde nada. El error sí tiene que perder. Cuando una gente critica, por ejemplo, mi libro en las redes sociales y yo le pregunto, ¿tú lo leíste? Y me dicen, no, no lo he leído ni lo voy a leer. Bueno, pues ya, yo no tengo más nada que hablar con esa persona porque voy a discutir ignorancia. No puedo. Y esa es la condición de muchas personas que siguen la teología de la última generación. No lee un libro y lo está criticando. Tú estás haciendo una exposición y ellos te están vaciando 30 o 40 citas de Elena de White. Me lo han hecho. Y yo me pregunto, ¿están pensando lo que yo estoy diciendo? ¿Están razonando lo que yo estoy diciendo? No, porque no tienen tiempo para hacerlo, porque están buscando pasajes para copiarlo y pegarlo. Nosotros necesitamos honestidad, transparencia espiritual, criterios claros para evaluar la verdad. La verdad me ha de transformar, sí, pero si yo estoy en contacto con ella. El error no es inofensivo y no santifica, se nos ha dicho. Por lo tanto, si yo he de ser santificado y he de reflejar el carácter de Dios en la última generación, como yo entiendo que habrá que hacerlo, bueno, pues será la verdad que me habrá ayudado a hacer eso. Pero ¿cuál es el objetivo de ese carácter? ¿Estoy yo dirimiendo una contienda que se supone ya fue dirimida por Cristo en la cruz? No, yo reflejaré el carácter, sí, pero no con ese propósito, sino con otro propósito. Claro que glorifico a Dios, que eso es una forma de vindicación de Dios, de la verdad de Dios, pero esa no es la vindicación que resuelve el problema. Estamos buscándola en el lugar donde no está, cuando la estamos ignorando en el lugar donde se encuentra, que es el Calvario. Noten, por ejemplo, el deseado toda la gente, página 709 y página 710. Al principio de la gran controversia, noten, no al final, al principio, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Ahí está. Que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. De manera que aquí Satanás se está planteando una situación. No al final, al principio. Hay un problema, dijo él aquí, y hay un problema no tanto en la ley, hay un problema en el carácter de Dios, porque ha producido una ley que no puede ser obedecida. Y si puede ser obedecida, ahora que ha sido transgredida, entonces la misericordia no tiene nada que buscar allí. Tiene que dejar que la justicia haga su parte. Es imposible que el pecador sea perdonado. Entonces, si la ley de verdad es buena, eso indicaría que el carácter de Dios es bueno. Y si es buena y ha sido transgredida, entonces hay que aplicar lo que la ley demanda, la muerte. Estoy tratando de comentar, ampliar la idea. Miren, esto le plantea un serio problema a Dios, pero no le plantea un problema que Dios no puede resolver. Ahora, para Dios resolverlo va a tener que pagar un precio muy alto. Bien, pues Dios lo pagará. Satanás será derrotado.
Pero el punto aquí es que la teología de la última generación está mirando el tema de que la ley no puede ser guardada como un elemento del gran conflicto, que según Elena de White, esto ocurrió en el principio y ellos lo están arrojando, extrapolando hacia el final. Vamos a seguir leyendo. La violación de la ley por parte de los ángeles y los seres humanos fue señalada como una evidencia de que no podía ser obedecida. Bien, si puede ser obedecida y ha sido desobedecida, hay que aplicar la justicia. Pero si ha sido desobedecida, indica que la justicia no puede ser aplicada porque eso indica que la ley no podía ser guardada. Entonces hay que perdonar. Entonces con eso él está procurando asegurar el perdón para él que ha transgredido la ley. Esto es tremendo. Pues bien, el hombre no podía ser perdonado, dijo él. El asunto en cuestión era este. Note cómo lo dice. El asunto en cuestión era, Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Este fue el desafío en el principio. La ley no puede ser guardada. Y como ha sido transgredida, hay que aplicar la justicia. Pero si podía ser guardada, entonces allí tenemos un problema de fondo. ¿Por qué no ha sido guardada? Y si podía ser guardada y no ha sido, entonces aquí ahora Dios puede ser justo y misericordioso, mantener la integridad y la justicia de su ley, de su carácter, reflejada en su ley. Bien, ¿cómo resuelve Dios esta situación? El deseado de toda la gente, página 711, dice, por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecador podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Noten que Cristo precisamente por su vida y muerte destruye todas las acusaciones de Satanás. Él logra todo lo contrario a lo que Satanás dijo que no se podía lograr. Primero, logra demostrar que Dios es justo. Él está pagando el precio. Que Dios es misericordioso. Dios está perdonando al pecador. Que la ley es justa y que puede ser obedecida perfectamente porque Él la obedeció totalmente en su vida. Así que en la vida de Cristo está la obediencia perfecta a la ley y en su muerte está la aplicación de la justicia y también la evidencia de la misericordia divina. De manera que, dice la cita a continuación, las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Dios demostró su justicia, pero también su misericordia. Y demostró que la ley puede ser guardada y que la ley es justa. De manera que, ¿de dónde saca Andreasen entonces que eso está pendiente? ¿De dónde saca Prif que eso está pendiente? ¿De dónde construye Kirkpatrick y Paulson y también Prif esta teología de que en el tiempo del fin esto se tiene que resolver? Por eso yo digo que la teología de la última generación, en su fundamento más profundo, está totalmente podrida, porque está desconstruyendo lo que se hizo en la cruz y lo está tratando de construir con la última generación. Toma la vida y la obediencia del remanente, que no es perfecta, y la convierte en una obediencia que necesariamente debe ser perfecta para que Dios pueda ser vindicado y se demuestre que la ley puede ser guardada. Pues bien, eso fue lo que Dios hizo con Cristo. ¿Por qué tiene que volver a repetirlo con la última generación? Claro, me dirán ustedes, pero la vida de Cristo no la vivimos nosotros. Sí, pero no la vivimos nosotros para replicar lo que Cristo hizo. La vivimos porque Él ahora es nuestro Señor y nuestro modelo y ejemplo, pero no tampoco como un requisito que yo debo cumplir y que si no cumplo, entonces no me salvo. Nosotros debemos entender esta realidad. Los méritos no descansan en lo que Dios hace en mí, sino lo que ha hecho en Cristo a favor de mí. Y aquí es donde la teología de la última generación, yo repito, comete su mayor desacierto. ¿En qué consiste entonces el engaño del tiempo del fin? Porque de verdad que Apocalipsis muestra que habrá un engaño en el tiempo del fin y que tiene que ver con la ley y que tiene que ver con el día de reposo. Bien, no es que Dios tiene que demostrar que la ley no puede ser guardada. Aunque Apocalipsis señala la obediencia del pueblo de Dios, no la está señalando para decir, miren, la ley se puede guardar. La está señalando para decir, este es el pueblo fiel. Simple y llanamente. Este es el remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿No revela el libro de Apocalipsis una ley, una crisis antiley, una crisis antisábado? Por supuesto, cuando tú lees Apocalipsis 12, 17,
el capítulo 13, 14 al 17. Y cuando tú lees el capítulo 14, verso 12, también te das cuenta que la crisis final tiene que ver con la ley de Dios y que tiene que ver específicamente con un mandamiento de la ley de Dios. Dice Elena de White algo parecido. Bien, siguiendo la línea de la teología adventista y contrastándola con el sistema escatológico de la última generación, ella dice algo que corrige estas interpretaciones malsanas. En la página 311 ella dice, otro engaño iba a ser presentado ahora. Note bien, al principio de la gran controversia, Satanás planteó un problema que Dios resolvió en Cristo. Y ahora él, para el tiempo del fin, como fue refutado en la cruz, él reconoce que perdió su reino, que fue derrotado. Entonces, él no se quedó de brazos cruzados. Él lanzó otro engaño. Así lo dice. Otro engaño sería presentado ahora. ¿Cuál es ese engaño? Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Noten ahora, el argumento de Satanás es este. Cuando la justicia y la misericordia se encontraron en la cruz, es cierto, Dios pudo demostrar que puede ser ambas cosas. Pero algo que Dios no dice, Satanás acusa, yo leyendo entre líneas, es que su misericordia destruyó la justicia. Y si destruyó la justicia y la ley está unida a la justicia, indica que ahora Satanás dice, la ley fue anulada en la cruz. Pero si hay algo que la cruz muestra es que la ley se mantiene íntegra, intacta, que Dios puede ser justo al castigar el pecado en él y ser misericordioso al perdonar el pecador por cuanto ha castigado el pecado en él, y así mantiene la integridad de la ley. Pero Satanás dice no. En la cruz, la misericordia destruyó la justicia. En otras palabras, la muerte de Cristo anuló la cruz. ¿No es ese el engaño con el que nosotros venimos lidiando contra el mundo evangélico, contra el mundo cristiano? O una parte del mundo cristiano tiene una ley reformulada a su manera, o tenemos otra parte del mundo cristiano que, aunque pretende mantener la integridad de la ley, rechaza el cuarto mandamiento de la ley. Tenemos un problema por todas partes. Sigue diciendo la cita, porque la ley era inmutable, inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Cristo en la cruz. Sin embargo, Satanás presentó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último gran conflicto en la gran lucha entre Cristo y Satanás. Noten, el último gran conflicto no tiene que ver con que hay que demostrar que la ley puede ser guardada, como enseña la teología de la última generación. Ese es el corazón de la teología de la última generación, o por lo menos la conclusión a la que llega. Sin embargo, el conflicto del fin es otro. El pueblo de Dios se mantiene obediente a la ley de Dios. Primero, porque ese es el único estilo de vida que un hijo de Dios puede vivir. Y segundo, con ese estilo de vida queda vindicada la ley de Dios, el carácter de Dios, al demostrar que no está anulado, sino que está vigente y que se está viviendo. ¿Están ellos demostrando que la ley puede ser guardada? No, eso lo hizo Cristo, pero su lealtad vindica a Dios al ellos mantener el mismo estándar de vida que han mantenido Dios para todos los hijos de Dios, para todos sus hijos en el transcurso de todos los tiempos. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Noten ahora, es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar a toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. De manera que el conflicto del fin se derime en relación con la ley, porque Satanás ataca un precepto en particular de la ley. Y al atacar ese precepto, anula toda la ley. Por eso es que en el tiempo del fin el pueblo de Dios es fiel a ese mandamiento de manera especial, porque al ser fiel a ese mandamiento, mantiene de pie una verdad que Satanás está tratando de tirar por el suelo. Página 706 del deseado de toda la gente. La victoria total de la cruz. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Está hablando de Cristo. Como vencedor, Cristo plantó su estandarte en las alturas eternas. Qué gozo entre los ángeles.
todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. ¿Cómo puede alguien ponerle a un libro, como hizo Herbert Douglas, Dios en riesgo? ¿Cómo puede alguien ocurrírsele un título así? Si hubiese dicho el reino de Satanás en riesgo, yo hasta le hubiese comprado el libro. Pero realmente, yo tengo el libro de hecho, pero estoy diciéndolo de alguna manera. Al poner ese título demuestra que no entiende la batalla definitiva que se ganó en la cruz. Y aunque lo lea y lo afirme por un lado, no entiende las implicaciones de dicha afirmación. Igualmente, Dennis Brief, Dios en riesgo, God and Risk, en su blog, demuestra que no entiende lo que ocurrió en la cruz. Por eso, todo ese artículo está centrado en lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Satanás fue derrotado, él lo sabe. Todas sus acusaciones fueron refutadas. Queda un argumento ahora y es que hay que ser leal a los mandamientos de Dios como la norma de vida que Dios siempre ha tenido para todos sus hijos. Y esa vida, cuando se vive de esa manera, vindica la verdad de Dios. Pero eso no es más que una vindicación relativa. Es una vindicación relativa. Antes de la cruz era que la ley no podía ser guardada. El que la obedecía vindicaba la verdad de Dios. Puede ser guardada. En este tiempo que la ley fue anulada y nosotros lo guardamos, no para demostrar que puede ser guardada, sino de que no está anulada. Por lo tanto, la cruz es el lugar donde se derime todo y es de donde emana el poder para que el pueblo de Dios pueda vivir la vida que ha vivido. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. De manera que con esta declaración también refutamos el argumento básico de la teología de la última generación. ¿Qué de la crisis final? El asunto queda expuesto de la siguiente manera. La obediencia de Cristo demostró que la ley puede ser obedecida, que Dios es justo y misericordioso. Dios fue vindicado de manera cósmica, total, final. Todo lo que ocurra de ahí para adelante está edificado sobre esa vindicación, sobre esa victoria y sobre esa derrota. La obediencia de los santos del tiempo del fin, si demuestra algo, es que la ley no ha sido anulada, que sigue siendo la norma de conducta. Su vida demuestra que Dios no tiene otra calidad de vida para sus hijos y es la calidad de vida que Dios ha demandado de sus hijos, no solo en la última generación, sino en todas las generaciones del pasado. Esto es lo que Dios siempre ha requerido de sus hijos en todo el tiempo, no solo de la última generación. De esa manera, Dios será vindicado. En conclusión, aunque es imposible abarcar en una presentación todos los desafíos que plantea la teología de la última generación, podemos concluir lo siguiente. La teología de la última generación enfatiza la necesidad de probar que la ley de Dios puede y debe ser guardada. De lo contrario, Satanás ganará en la contienda que tiene contra Dios. Vimos que eso es desacertado porque la cruz precisamente eso fue lo que hizo. Y allí Satanás fue derrotado y Dios fue vindicado. La teología de la última generación señala que la obediencia de uno o algunos pocos es suficiente, que de unos o pocos no es suficiente, perdón, sino que se necesita la obediencia corporativa de los 144,000. Pero ya vimos que la obediencia de Cristo fue suficiente y que nuestra obediencia no es más que un pálido reflejo de esa obediencia y que aunque la nuestra no sea perfecta, sus méritos son suficientes para nuestra salvación. La mayor demostración ha sido reservada desde la eternidad para el último tiempo, pues vimos que la teología de la última generación comete también otro gran desacierto al decir esto, porque la mayor demostración no radica en la cantidad de gente que estará obedeciendo, sino en la cualidad y la calidad de esa obediencia. Y no hay una obediencia que haya sido superior a la de Cristo. Por lo tanto, no es mirando hacia el futuro, sino hacia el pasado, hacia el Calvario, donde encontramos la solución a este planteamiento. La teología de la última generación plantea una escatología basada en la demostración de obediencia de la última generación y no está fundamentada en la victoria de Cristo en la cruz, porque de hecho solo utiliza la victoria de Cristo en la cruz como un medio para lograr lo último. Y si bien, óigame bien, y si bien la victoria de los hijos de Dios se debe a la victoria de Cristo, la victoria de los hijos de Dios no está diseñada para demostrar algo que Dios demostró en Cristo. No podemos confundir las cosas. No podemos tomar la humanidad de la última generación y tomarla como Dios tomó la humanidad de Cristo y desarrolló su plan de salvación. Son cosas muy distintas.
En el remanente, decía Andreasen, Satanás encontrará su derrota. La acusación de que la ley no puede ser observada quedará plenamente refutada. Pues lamentablemente Andreasen perdió de vista la centralidad del evangelio y con eso ignoró totalmente el mensaje de la cruz y por eso extrapoló al tiempo del fin una crisis que la cruz resolvió. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este seminario. Yo sé que hay algunas preguntas que van a surgir o que ya quizás están anotadas y quiero decirle que entonces pasaremos a responderla a continuación. Por otro lado, si hay algunas preguntas que una vez este tema esté en mi página en mi canal de YouTube, se generan o alguna cita que a ustedes les gustaría que pudiéramos considerar, entonces déjennos allí en los comentarios sus observaciones y en un programa aparte estaremos dando respuesta a todas esas inquietudes. Que Dios pueda bendecirte y que el Señor sea contigo y te ayude a seguir comprendiendo su palabra y de manera especial el mensaje escatológico de Dios para este tiempo. Tengamos cuidado porque hay muchos errores teológicos que merodean en nuestro medio, que anclado en algunos pasajes bíblicos sacados de contexto y de Elena de White, pretenden aparecer como si fuera una teología que requiere algún tipo de validación. Mis queridos hermanos, Dios pueda bendecirte, Dios pueda ayudarnos a nosotros a ponderar y a valorar la obra de Cristo realizada en su vida y en su muerte y a entender cuáles son los méritos de su sacrificio, cuáles son las implicaciones de ese sacrificio. Y sí, habrá un remanente que vivirá una vida victoriosa. Sí, habrá un remanente que triunfará. Sí, Dios será vindicado, la verdad también. Pero todo eso son victorias y vindicaciones relativas. Nada está en riesgo en el cielo. En riesgo está el reino de Satanás, que muy pronto será destruido. Como dice Apocalipsis, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Que Dios te bendiga.